Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de Cultura Rock en Agencia Paco Urondo, temporada número 3. Nos puedes encontrar como siempre en todas las plataformas de la agencia, Facebook, Twitter y también nuestra página web www.agenciapacourondo.com.ar. Nos vamos a dar un gusto, un placer. Vamos a estar conversando con Omar Neri. Él es uno de los directores del documental El Universo Creativo de Jorge Pistocchi, Bajo el Sol de Rock and Roll. En realidad es el nombre invertido, Bajo el Sol de Rock and Roll, El Universo Creativo de Jorge Pistocchi. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. Gracias por este contacto con la agencia. Bueno, gracias Mariano, muy bien, para acá, contento de poder compartir esta experiencia con ustedes. Bueno, hablando de experiencias, ¿qué más que poder meternos en el universo justamente de Jorge Pistocchi? Alguien que de la experiencia hizo toda una vida, ¿no es cierto? Sí, exacto, es increíble todo el recorrido que hace Jorge, nosotros lo conocimos en el 2012, gracias al contacto que nos hizo Jorge Segno, fue el que trajo el contacto, que nos permitió, bueno, ir a saludarlo y proponerle esta idea de filmar una serie de entrevistas que hicimos durante casi 2 años, entre el 2012 y el 2013. Y ahí nos interiorizamos de toda la historia, porque por ahí habíamos escuchado hablar de él, conocíamos sus revistas, en mi casa circulaba La Expreso Imaginario, eh, pero no teníamos los detalles de todo el recorrido, todas las experiencias justamente que tuvo a lo largo de su vida, ¿no? Tan disímiles aparte que parecen, ¿no? Desde el rock de los años 60 al heavy metal de los años 90. Ujú. Bueno, muchísimas experiencias, ¿no? Que se ven en la película, claro. Y me parece que también es un acto de justicia, ¿no? Porque son esos personajes que también un poco por decisión propia siempre estuvo al margen un poco de todo, ¿no? De toda la movida del rock a lo largo de estas décadas. Y me parece que de todos modos siempre es interesante. Bueno, él lo hemos perdido ya hace unos años, como después con el tipo a Miguel Grimberg, esas grandes personalidades de la cultura rock bueno, que es bueno que todos sepamos quiénes eran en verdad, ¿no? Sí, exacto, es un poco la intención de la película, es eso, es mostrar lo que fue, todo lo que hizo Jorge, pero además toda la generación que lo acompañó, ¿no? Porque él, una de las características, creo que fundamentales que tenía, era esa capacidad de armar equipos para las ideas que se le iban ocurriendo, ¿no? Ya sea para las revistas, para el centro cultural, cuando fue lo de la fábrica Mat. Bueno, hay toda una cuestión ahí de organizar equipos. Entonces, esa sensación que tenemos cuando nos encontramos con su historia es que estábamos contando la historia de Jorge, pero estábamos contando la historia de toda una generación, ¿no? Claro. Que lo acompañó, que estaba con él, que fue parte de su experiencia. Y bueno, darla a conocer a todo un público claro, que por ahí conoce, qué sé yo, conoce a Almendra, pero no conoce esa historia de que parte de los equipos de Almendra se los Totalmente. compró Jorge, o conoce la Expreso, pero no sabe quién estaba detrás de eso. Bueno, creo que como vos decís, Jorge siempre se mantuvo un poco al margen, y sin embargo sus logros o sus proyectos fueron muy reconocidos, y lo notamos que se abren las puertas inmediatamente cuando decimos Jorge Pistocchi, ¿no? En todos estos Claro. años que venimos haciendo la película, desde el 2012 que lo entrevistamos, después cuando retomamos el proyecto hace 4 o 5 años, el nombre de Jorge Pistocchi, si bien no es tan conocido, inmediatamente abre puertas, todo el mundo lo recuerda con cariño, lo lleva en su corazón, y de alguna manera muchos coinciden en que les cambió la vida conocerlo a Jorge, ¿no? Y eso habla muy bien de su persona. Tenés una formación que tiene que ver con la Universidad de Madre en Plaza de Mayo, Omar, ¿no? Junto a también a la compañera en cuanto también a tu trabajo, que es Mónica Simoncini. Exacto. Y pensaba también en lo comunitario, ¿no? Tanto de lo que siempre han pregonado las madres y un poco también, ¿no? La vida y la historia cultural de Jorge Pistocchi, ¿no? Esto del andar y el hacer comunitario. Sí, esto que te decía un poco de los equipos y del trabajo en comunidad, ¿no? Por ahí la expresión más fuerte de eso es lo que fue el Centro Cósmico de la Paternal, ¿no? Que fue Uh -huh. una casona enorme con un montón de habitaciones donde convivió mucha gente, donde ahí se gestó parte del movimiento agroecológico de la Argentina. Estamos hablando de principios de los años 80, donde se hicieron los primeros cajones agroecológicos que se repartían casa por casa, ¿no?
Ahí tenemos a la persona de Jorge Kaczewski, que estuvo al lado, el doctor Jorge Kaczewski, que estuvo al lado de Pistocchi. En ese mismo lugar se gestó el movimiento heavy metal, ¿no? Ahí se reunían B8, bueno, esa casona quizás es un poco la síntesis de esta cuestión de la comunidad, ¿no? Pero sí, son ideas que Jorge arrastra de los años 60, un poco influenciado por un poeta llamado Pedro Godoy, que él quería mucho y que seguía mucho, que le transmitió muchas de estas ideas. Y después, bueno, de Miguel Grinberg también, ¿no? Con todo el bagaje de la cuestión de la ecología. Jorge fue como una especie de pararrayos también, ¿no? Que se nutrió de todo lo que pasaba alrededor y fue capaz de retransmitirlo, ¿no? Fue capaz de contagiar eso. Y contagiarlo en el círculo con el que se movía, y era capaz de eso, de generar comunidad, ¿no? Incluso en los últimos días que vivía ahí en la casa, en el conventillo de La Boca, también ahí se armó una comunidad con los músicos afrodescendientes, ¿no? Los tambores. Sí, es como vos decís, siempre armando comunidad. Hoy repasaba algunos de sus recuerdos sobre lo que fue también la fábrica recuperada, y él decía, bueno, esta fábrica decía exactamente eso, esta fábrica fue recuperada porque es comunidad, decía. Claro. Porque además de los trabajadores, están la familia de los trabajadores, el barrio, ¿no? Se nutrió esa experiencia de todo eso, ¿no? Para quien no lo conoce, porque es una experiencia muy poco conocida, la fábrica MAT estaba en Monte Grande y tenía otra sede en Lavallol, en la zona sur del Gran Buenos Aires, y entre el 95 y el año 2000, a partir de que fueron hostigados por el menemismo y las multinacionales que querían quedarse con un predio enorme, bueno, los trabajadores junto con el hijo del dueño, Joaquín Amat, que estaba a cargo de la empresa en ese momento, y Pistocchi se hicieron cargo de todo y la pelearon y sobrevivieron durante 5 años, ¿no? Así, sí, moviendo esa fábrica textil gigante. Y pensaba también, ahora mencionaste a Joaquín Amat, también la importancia de lo que fue en su momento la Bond Street, ¿no? La Galería Bond Street aquí en la Avenida Santa Fe. También un centro también de encuentro de músicos, de soñadores, de público en general. Totalmente, la Bond Street fue otro de los... parece como que Pistocchi tenía como una varita mágica que lo que tocaba lo convertía totalmente. en algo alucinante, ¿no? O sea, visto así mágicamente parece eso. Ahora vos conocés a la persona y sabés que lo que movía eso eran sus ideas, ¿no? O sea, la convicción y la firmeza que tenía para llevar adelante sus ideas. O sea, no había nada de magia, pero visto desde afuera parece como una cosa como por acá pasó Pistocchi, ¿viste? Parece ser la consigna. Cada uno Alfredo Rosso, periodista de rock, que lo conocía desde el Expreso Imaginario, desde Mordisco, un poco antes, pero más que nada del Expreso, bueno, él cuenta que tenía una disquería ahí en la Wall Street, que eran 4 o 5 locales, y después el resto estaba destruido, y un día llegó Pistocchi con Joaquín Amat y todo un grupo de gente que la transformaron completamente, y ahí está hoy día. Es una referencia desde hace un montón de años, ¿no? La Wall Street. Omar, arrancaste, dijiste, en el 2012 con una entrevista a Jorge. Pasaron 12 años hasta el estreno 2024. Sí. Estuvo ese momento también muy lindo en Excursionistas. Yo estuve en Excursionistas cuando se grabó y se rodó esa parte allí. ¿Cómo siguió el tiempo de ese primer encuentro con Jorge en el 2012 hasta lograr terminar el trabajo? Porque uno también entiende que un poco lo independiente, ¿no? Tiene también un montón de dificultades, claramente. Una de ellas puede ser la financiación, ¿no? ¿Cómo se fue dando todo ese trabajo tan largo, pero tan sostenido para llegar a esta peli que ya pronto vamos a poder ver el 1 de agosto en el Gomón? Sí, hay varias situaciones. Nosotros como grupo de cine en general estamos en varios proyectos al mismo tiempo. Tenemos como el impulso de estar, de tener siempre como 3 o 4 películas ahí en distintas situaciones de producción. Y sabíamos que esta película era bastante compleja en el sentido de que tenía que tener un trabajo visual muy fuerte, ¿no? De ponerle mucha cabeza a cómo íbamos a contar esta historia.
lo fundamental era tener el testimonio de Jorge de primera mano, eso lo tuvimos. Y después, bueno, pasó eso, se colaron otros proyectos, las películas maduran también, como dicen los escritores, los cajones trabajan. Nosotros también, de alguna manera, crecimos en estos años, digamos, adquirimos un poco más de experiencia con las películas que fuimos haciendo, y en un momento, bueno, sentimos la necesidad de concretarla, y ahí fue cuando nos sentamos a pensar un guión. Eso fue alrededor del 2019, y a partir del guión nos dimos cuenta que era una película bastante ambiciosa respecto a todo lo anterior que veníamos haciendo, así que, bueno, la cuestión de la financiación era muy importante para poder también, o sea, para poder trabajar con determinada calidad que hoy en día es muy importante para poder, digamos, para llegar al público, ¿no? Porque uno hoy está acostumbrado, digamos, cuando nosotros empezábamos, trabajábamos en VHS, era una cuestión de que, digamos, era como un trabajo muy militante que bueno, que era aplaudido justamente por esto, ¿no? Por el trabajo militante de rescatar historias, etc. Hoy en día, con todo el avance de la tecnología, que cualquiera puede tener un televisor que se ve más o menos bien, una computadora donde cualquier cosa se ve más o menos bien, digamos, nosotros tenemos que estar a la altura de todo eso, de alguna manera. Y eso requiere una financiación. Y bueno, a partir de, por suerte, tenemos la lucha de los documentalistas, de la cual somos parte de la asociación DOCA, Documentalista de Argentina, que logramos insertar en el Instituto de Cine una línea de financiamiento para documentales. Con todo un trabajo muy largo de escribir un guión, presentar una propuesta estética, o sea, es un trabajo de 6 meses, un año, de estar escribiendo, haciendo pruebas, pensándolo. Eso pasa por un jurado. Es muy interesante eso porque el jurado te puede hacer devoluciones que también por ahí no las pensaste y que te permiten hacer crecer la película. Y bueno, después la oportunidad también de que con esta financiación poder compartirlo, o sea, poder laburar con gente que uno también elige, ¿no? Poder pensar en un buen sonido. Era una película muy complicada a nivel sonido porque teníamos muchas situaciones, por ejemplo, esta que vos decís, filmamos en el club excursionistas, en una situación con mucha gente, con un escenario, era la recreación de un festival que se hizo en 1982, en el mismo lugar donde se hizo. Entonces, bueno, era fundamental tener un buen equipo de sonido. Bueno, lo mismo, todas las ideas visuales que teníamos requerían escenógrafos, dirección de arte, hay actores, dirección de actores, bueno, hay toda una serie de cuestiones que por ahí exceden lo que es un documental estándar, por decirlo de alguna manera, de entrevistas, y bueno, eso requería de una financiación que por suerte a través del Instituto de Cine lo podemos conseguir, ¿no? Y lo digo esto con un poco de tristeza pensando en lo que está pasando hoy. Totalmente. Pero la verdad que era fundamental eso, ¿no? Fundamental ese trabajo. Por eso, bueno, el tiempo tiene que ver con eso, ¿no? Con todos los procesos que uno va teniendo, primero de maduración de la idea, después de plasmar la idea, después de la búsqueda de la financiación y finalmente el rodaje que hicimos en el 2022. Eso es más o menos el proceso, sí. Cuando uno piensa, Omar, en un personaje tan inabarcable como Pistocchi, nada, se me ocurría preguntarte si te fue difícil o empezar la película o terminarla, ¿viste? Porque es eso, ¿no? Es tan inabarcable el personaje que uno a veces hasta puede llegar a pensar eso, ¿no? ¿Por dónde lo empiezo? ¿De qué lado lo tomo? Y hasta dónde llego también, ¿no? Justamente por la dimensión, ¿no? De Jorge. Sí, era un desafío para el guión eso. Eso fue lo primero que nos planteamos. Yo recuerdo las primeras reuniones de guión que teníamos unas listas larguísimas de cosas de las que queríamos contar, ¿viste? Porque hay montones de cosas que quedaron afuera de la película. Cosas que hizo Jorge, ¿no? No sé, toda Claro, la claro. parte de la radio, en la tribu, los encuentros de las redacciones abiertas, los encuentros que participaban acá en Parque Lesama. Había
montones de cosas que quedaron afuera. Y probablemente todos esos primeros años en los que no tocamos el material, esa entrevista, tuvo que ver con eso, con esto de tener que enfrentarnos a ver cómo hacemos para contar. Creo que lo resolvimos bien, en el sentido de que finalmente lo que, digamos, si bien ese inicio fue como más trabajoso y de tener que buscar, tener que hacer una selección, que siempre es bastante cruel dejar cosas afuera, creo que estamos muy contentos con lo que es el resultado, el montaje final, que termina siendo el guión, digamos, la construcción del guión en el documental siempre termina siendo el montaje, que también llevó otro año más de trabajo, lo terminamos hace unos meses. Entonces yo creo que, digamos, si bien esa dificultad se dio al principio, logramos con el guión escrito resolverlo y bueno, después ya en la etapa del rodaje y el montaje ya teníamos en claro cuáles eran las cosas, cuáles eran los recursos audiovisuales que íbamos a usar para cada una de las partes. Y bueno, ahí está la película para ser juzgada, ¿no? Todo esto también hay que aclarar que la película tiene toda una estructura musical que está, digamos, que está basada, que en la que está basado el guión, que fue aportada por Jorge Seno y Rubén de León, que son los músicos que hicieron la música original de la película, y que fue un poco también el puntapié inicial para arrancar, para retomar el proyecto en 2019, porque ellos estaban escribiendo una cantata, decidieron escribir una cantata a Jorge Pistocchi, con unos 10 o 12 temas. Entonces también es tener esos textos, tener esas canciones que recién estaban empezando a hacerlas, nos ayudaron también a acomodar un poco por dónde iba a ir la película, ¿no? Eso es un Qué poco... interesante. Sí, aparte es interesante eso que pensabas, te lo iba a preguntar también, pero que tenga la película también su propia banda de sonido con vida propia de alguna manera, porque también tranquilamente, ¿no? Uno puede encontrar tal vez en algún momento un concierto, ¿no? Un set al menos en vivo de lo que sería la música incidental un poco, ¿no? De la película. Sí, sí, más que incidental porque son canciones con letras que cuentan la historia de Pistocchi y que bueno, que en la película por supuesto están como reducidos, pero que de hecho ahora el 26 de julio Jorge Sen y Rubén de León están haciendo el lanzamiento de esas canciones en las plataformas. Ya anunciaron hace un par de días ese lanzamiento antes del estreno de 6 de los temas que están en la película, que fueron grabados y terminados, y están grabando toda una serie de los nuevos temas que van a incorporarse después a esa especie de disco, no sé cómo llamarlo ahora, pero que va a salir en la plataforma. Y seguramente va a haber un concierto eh, para, bueno, para darle vida, para ver en vivo todo ese material, ¿no? Ya hicimos algunas presentaciones, cuando fue la presentación del Bafisi, Jorge y sus músicos tocaron antes de una de las proyecciones, así que estamos pensando un poco en hacer un acompañamiento mutuo, ¿no? En capaz que pasar un pedacito de la película en un concierto de Jorge, Bueno, que Jorge pueda tocar tremendo. antes de las películas, Jorge y Rubén. Bueno, eso está integrado porque Pistocchi y la música son también un poco sinónimos, ¿no? De alguna manera. O sea, hablar de Jorge Pistocchi, si bien él no era músico, estaba completamente ligado con los músicos, ¿no? Con el rock. ¿Cómo fue el trabajo con Mónica? ¿Se dividieron roles? ¿Trabajaron juntos todo? Mira, es interesante eso, porque yo no te podría decir cómo son esos roles, porque yo hace más de 20 años que trabajo con ella. Entonces, se dan como muy naturalmente, ¿viste? Nunca lo pensamos como, no sé, por ahí nos dividimos tareas para cosas muy puntuales. No sé, llega un día de rodaje, decimos, bueno, vos te encargas de esto, sí, yo me encargo de esto otro, listo, ya está. Entonces, no es que hay Claro. roles exactamente, sino que hay como un devenir natural de lo que tenemos que hacer y que cada uno asume sus responsabilidades y lo vamos haciendo. Digamos, si uno hace algo, se lo pasa al otro y lo revisa, digamos, hay como un trabajo así de intercambio, te diría permanente, incluso te diría en esta película, y pasa con algunas otras, ampliado al equipo por ahí más chico que tenemos. En este caso, por ejemplo, de Jorge, además de Mónica, digamos, de Mónica y yo,
Está Carlos Zenin, que es parte del es guionista y amigo también, es un amigo de hace 40 años mío, y que trabajamos juntos, escribimos juntos inclusive una novela. O sea, tenemos como también fluye mucho la cuestión del trabajo colectivo, y Jorge, Zen y Rubén también participaron de la creación original del guión. Entonces, todo lo que vamos haciendo, o sea, el primer montaje de la película, cuando tuvimos el primer montaje de la película, nos juntamos los 5 a verla. Hicimos devoluciones, hicimos arreglo de eso, bueno, nos volvimos a juntar. O sea, fue un trabajo colectivo en ese sentido también, ¿no? Que no era una responsabilidad solamente de Mónica y yo, sino que lo ampliamos a un círculo un poquito más grande, y las decisiones estaban tomadas en colectivo, ¿no? Fluye, no sé cómo, pero fluye. Fluye. Contame algo sobre Mascaró, porque digo, también la productora, digo, la usina de todo esto, también tiene mucho que ver, por supuesto, con la historia de Jorge, esto de vuelta, ¿no? Hablar de lo autogestivo, lo colectivo, lo comunitario. Contanos un poquito la historia breve, si se puede, de Mascaró. Sí, Mascaró es un grupo de cine que nace a partir de conocernos en la Universidad Popular de Madre de Plaza de Mayo. Ahí teníamos una materia, todos fuimos a estudiar periodismo de investigación, nos juntamos ahí, y tuvimos una materia que fue cine documental, a cargo de Fernando Krichmar y Alejandra Guzzo, de Cine Insurgente. Y bueno, nos pareció alucinante, nos dimos cuenta de que era una herramienta increíble. Además, ellos fueron muy generosos, nos prestaban sus propios equipos para ir a filmar. Y los primeros cortos que hicimos, los primeros trabajos que fueron en el 2001, los hicimos y los estrenamos en el Cosmos, como en noviembre del 2001. O sea, era un momento alucinante de la Argentina, en algún sentido. Y bueno, estábamos ahí en el Cosmos estrenando nuestros primeros documentales. Así que bueno, a partir de eso, después todo se dio muy naturalmente, porque después vino el 2001, hicimos trabajos sobre eso, después vino el 2002 con lo de Max y Darío, también hicimos un trabajo, nosotros ahí integramos un grupo que se llamó Argentina Arde, y en 2003 apareció como una idea de trabajar no solamente, o sea, una idea desde Mascaró, ya directamente ya conformados como Mascaró, con la idea de trabajar no solamente en la coyuntura de lo que estaba pasando en la noticia, sino de tratar de profundizar algunos temas que tienen que ver con la memoria. Y ahí fue que arrancamos con un documental que se llama Uso mis manos, uso mis ideas, sobre un proyecto de alfabetización popular, a partir de un rescate de unas imágenes que quedaron guardadas durante 30 años, que mostraban un proyecto de alfabetización en un barrio de Neuquén. Nosotros nos contactamos con la persona que filmó eso, Raúl Rodríguez, y dijimos, queremos ver el material y queremos seguir esa película que vos empezaste, de alguna manera. Entonces volvimos al barrio 30 años después, y un poco el juego entre el pasado y el presente de ese barrio y de ese proyecto se transformó en esta película, en Uso mis manos, uso mis ideas, que tuvo un recorrido también alucinante para lo que nosotros podíamos imaginar, porque ganó premios, viajamos por Europa, fuimos a Cuba, bueno, tuvo como un recorrido impresionante. Todo esto, ya te digo, sí, cuando no teníamos la menor intención de hacer, no habíamos llegado con la intención de hacer cine, y todavía de alguna manera no la tenemos tampoco, Claro. por ser sincero. O sea, hay cosas que nos van como sobrepasando. Nosotros siempre, digamos, lo de Mascaró es siempre esta idea de querer contar historias que sentimos que podemos aportar un poco a la memoria histórica, a hacer una transferencia de historias que están por ahí dando vueltas, y que tenemos un poco la capacidad, que fuimos adquiriendo la capacidad como para poder administrar recursos para llevar a la pantalla esas historias. Y listo, después ya nos ocupamos de nuestra vida cotidiana. Pero realmente es eso un poco más caro, la idea de contar esas historias y de corrernos y de dejar que circulen. Así lo hicimos con Son mis manos, después con el proyecto de Gaviotas Blindadas, que nos llevó varias películas, Seré Millones, Soy Tambor, bueno, y también un poco ayudando a otros compañeros y compañeras como productores o como guionistas, como montajistas. Tenemos más de 30 películas como montajistas. Bueno, ahí en eso andamos.
Agradecerte mucho por este contacto con la agencia Paco Brondo. Omar, te hago la última. Y hablamos hace un rato de la tristeza que nos genera este tiempo político en la Argentina, ¿no? Y la agresión a la cultura. Y también pensaban que, bueno, un hecho también de político fuerte va a ser que la peli se estrene en el Gomón, justamente, ¿no? Que ha sido tan atacado, tan vilipendiado y tan puesto en el ojo de la tormenta por esta gestión de Javier Milei. Que la película de Jorge Pistocchi, de un personaje libertario como Jorge Pistocchi, el libertario como tiene que ser, el original de verdad, Sí, sí. sea exhibida allí, ¿no? Digo, me parece también algo muy potente, Omar. Sí, 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 sí. Para nosotros es como una ventana, ¿no? Como un lugar que se abre y que podemos, o sea, como si fuera nuestra casa. La verdad que pasamos tantos años ahí en el Gomón, estrenamos tantas películas, y en este momento, o sea, lo sentimos como eso, como que recibimos, es una casa, es la casa del cine donde recibimos a toda una comunidad. Y, o sea, el espíritu de este estreno creo que tiene que ver con eso, con recibir a una comunidad que sabemos que está como con ganas de celebrar estar juntos y celebrar las ideas de Jorge Pistocchi, ¿no? O sea, más allá de la coyuntura y más allá de lo que pasa, la idea es siempre tener propuestas propias y bueno, y el Gomón es un lugar donde podemos juntarnos para charlar, para ser felices de alguna manera, porque la película también tiene de alguna manera mucha alegría de que podemos llevar adelante esas ideas, de que estamos muy firmes y de que vamos a salir adelante y que no nos gana la coyuntura, no nos gana la mala que tenemos hoy, ¿no? Sabemos que nuestras ideas están firmes y el Gomón es eso, es una casa donde nos vamos a reencontrar, ese es el espíritu. Omar Neri, director de Bajo el Sol del Rock and Roll, el universo creativo de Jorge Pistocchi. Muchísimas gracias por este contacto con la agencia Paco Brondo. Gracias, Mariano, gracias a la agencia. Un abrazo. Gracias.